En los anales de la historia sagrada, hay nombres que brillan con luz propia, y otros que, como estrellas fugaces, pasan desapercibidos entre las sombras de los relatos más conocidos. Judas Tadeo es uno de ellos. No el Judas de la traición, sino otro Judas, el que caminó junto a Jesús sin dejar huella en los evangelios, pero sí en los corazones de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Su historia es un misterio envuelto en silencio, un enigma que desafía la memoria colectiva de la Iglesia. ¿Por qué su figura se desvanece cuando otros apóstoles son recordados con veneración? Quizás porque su legado no está en los libros, sino en los actos que el tiempo no ha borrado. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, Judas Tadeo se esfumó de la narrativa principal, pero su presencia sigue latente, como un susurro en el viento. ¿Qué secretos guardaba este hombre que, según la tradición, predicó hasta los confines de la tierra, llevando la palabra de Cristo a lugares donde nadie más se atrevió? Su viaje nos habla de fe, de perseverancia, y de esa extraña paradoja de ser recordado por el olvido. Porque a veces, lo más poderoso no es ser el centro, sino ser el puente. Y Judas Tadeo, sin duda, fue eso, un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y la sombra. Su historia comienza donde terminan las preguntas, en ese lugar donde la historia se convierte en leyenda, y la leyenda, en verdad eterna. Judas Tadeo, el apóstol que no fue el traidor. Su nombre, a menudo eclipsado por el otro Judas, el Iscariote, lleva consigo una historia de lealtad y devoción que merece ser contada. Mientras la sombra de la traición se cierne sobre el nombre de Judas, Tadeo caminó entre las sombras de la historia, un hombre que eligió seguir a Jesús sin buscar reconocimiento. Su vida fue un acto de fe silenciosa, como el grano de mostaza que crece sin ser visto, hasta que un día se convierte en un árbol donde anidan los pájaros del cielo. No hay registros de que Tadeo haya escrito un evangelio, ni que haya fundado grandes iglesias. Su legado no está en los libros, sino en los caminos polvorientos que recorrió, predicando el mensaje de Cristo en tierras lejanas. Se dice que llevó la palabra a Mesopotamia, donde el sol abrasador y las culturas paganas ponían a prueba la fe de los primeros cristianos. Allí, entre los ríos Tigris y Eufrates, Tadeo plantó semillas que, con el tiempo, darían fruto en comunidades que aún hoy llevan su nombre. Pero la historia de Tadeo no termina en la predicación. Hay leyendas, como la de su encuentro con el rey Abgar de Edesa, un gobernante enfermo que, según la tradición, recibió una carta de Jesús prometiendo sanidad. Tadeo, como mensajero de esa promesa, se convirtió en un símbolo de esperanza para los enfermos y los marginados. Su vida fue un reflejo de lo que Jesús dijo: bienaventurados los que no ven y creen. En los anales de la historia sagrada, hay nombres que brillan con luz propia, y otros que, como estrellas fugaces, pasan desapercibidos entre las sombras de los relatos más conocidos. Judas Tadeo es uno de ellos. No el Judas de la traición, sino otro Judas, el que caminó junto a Jesús sin dejar huella en los evangelios, pero sí en los corazones de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Su historia es un misterio envuelto en silencio, un enigma que desafía la memoria colectiva de la Iglesia. Quizás porque su legado no está en los libros, sino en los actos que el tiempo no ha borrado. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, Judas Tadeo se esfumó de la narrativa principal, pero su presencia sigue latente, como un susurro en el viento. ¿Qué secretos guardaba este hombre que, según la tradición, predicó hasta los confines de la tierra, llevando la palabra de Cristo a lugares donde nadie más se atrevió? Su viaje nos habla de fe, de perseverancia, y de esa extraña paradoja de ser recordado por el olvido. Porque a veces, lo más poderoso no es ser el centro, sino ser el puente. Y Judas Tadeo, sin duda, fue eso, un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y la sombra. Su historia comienza donde terminan las preguntas, en ese lugar donde la historia se convierte en leyenda, y la leyenda, en verdad eterna. Judas Tadeo, el apóstol que no fue el traidor. Su nombre,
a menudo eclipsado por el otro Judas, el Iscariote, lleva consigo una historia de lealtad y devoción que merece ser contada. Mientras la sombra de la traición se cierne sobre el nombre de Judas, Tadeo caminó entre las sombras de la historia, un hombre que eligió seguir a Jesús sin buscar reconocimiento. Su vida fue un acto de fe silenciosa, como el grano de mostaza que crece sin ser visto, hasta que un día se convierte en un árbol donde anidan los pájaros del cielo. No hay registros de que Tadeo haya escrito un evangelio, ni que haya fundado grandes iglesias. Su legado no está en los libros, sino en los caminos polvorientos que recorrió, predicando el mensaje de Cristo en tierras lejanas. Se dice que llevó la palabra a Mesopotamia, donde el sol abrasador y las culturas paganas ponían a prueba la fe de los primeros cristianos. Allí, entre los ríos Tigris y Eufrates, Tadeo plantó semillas que, con el tiempo, darían fruto en comunidades que aún hoy llevan su nombre. Pero la historia de Tadeo no termina en la predicación. Hay leyendas, como la de su encuentro con el rey Abgar de Edesa, un gobernante enfermo que, según la tradición, recibió una carta de Jesús prometiendo sanidad. Tadeo, como mensajero de esa promesa, se convirtió en un símbolo de esperanza para los enfermos y los marginados. Su vida fue un reflejo de lo que Jesús dijo: bienaventurados los que no ven y creen. Sin embargo, la fe no siempre es recompensada con paz. Tadeo, como en los anales de la historia sagrada, hay nombres que brillan con luz propia, y otros que, como estrellas fugaces, pasan desapercibidos entre las sombras de los relatos más conocidos. Judas Tadeo es uno de ellos. No el Judas de la traición, sino otro Judas, el que caminó junto a Jesús sin dejar huella en los evangelios, pero sí en los corazones de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Su historia es un misterio envuelto en silencio, un enigma que desafía la memoria colectiva de la Iglesia. ¿Por qué su figura se desvanece cuando otros apóstoles son recordados con veneración? Quizás porque su legado no está en los libros, sino en los actos que el tiempo no ha borrado. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, Judas Tadeo se esfumó de la narrativa principal, pero su presencia sigue latente, como un susurro en el viento. ¿Qué secretos guardaba este hombre que, según la tradición, predicó hasta los confines de la tierra, llevando la palabra de Cristo a lugares donde nadie más se atrevió? Su viaje nos habla de fe, de perseverancia, y de esa extraña paradoja de ser recordado por el olvido. Porque a veces, lo más poderoso no es ser el centro, sino ser el puente. Y Judas Tadeo, sin duda, fue eso, un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y la sombra. Su historia comienza donde terminan las preguntas, en ese lugar donde la historia se convierte en leyenda, y la leyenda, en verdad eterna. Judas Tadeo, el apóstol que no fue el traidor. Su nombre, a menudo eclipsado por el otro Judas, el Iscariote, lleva consigo una historia de lealtad y devoción que merece ser contada. Mientras la sombra de la traición se cierne sobre el nombre de Judas, Tadeo caminó entre las sombras de la historia, un hombre que eligió seguir a Jesús sin buscar reconocimiento. Su vida fue un acto de fe silenciosa, como el grano de mostaza que crece sin ser visto, hasta que un día se convierte en un árbol donde anidan los pájaros del cielo. No hay registros de que Tadeo haya escrito un evangelio, ni que haya fundado grandes iglesias. Su legado no está en los libros, sino en los caminos polvorientos que recorrió, predicando el mensaje de Cristo en tierras lejanas. Se dice que llevó la palabra a Mesopotamia, donde el sol abrasador y las culturas paganas ponían a prueba la fe de los primeros cristianos. Allí, entre los ríos Tigris y Eufrates, Tadeo plantó semillas que, con el tiempo, darían fruto en comunidades que aún hoy llevan su nombre. Pero la historia de Tadeo no termina en la predicación. Hay leyendas, como la de su encuentro con el rey Abgar de Edesa, un gobernante enfermo que, según la tradición, recibió una carta de Jesús prometiendo sanidad. Tadeo, como mensajero de esa promesa, se convirtió en un símbolo de esperanza para los enfermos y los marginados. Su vida fue un reflejo de lo que Jesús dijo: bienaventurados los que no ven y creen.
En los anales de la historia sagrada, hay nombres que brillan con luz propia, y otros que, como estrellas fugaces, pasan desapercibidos entre las sombras de los relatos más conocidos. Judas Tadeo es uno de ellos. No el Judas de la traición, sino otro Judas, el que caminó junto a Jesús sin dejar huella en los evangelios, pero sí en los corazones de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Su historia es un misterio envuelto en silencio, un enigma que desafía la memoria colectiva de la Iglesia. ¿Por qué su figura se desvanece cuando otros apóstoles son recordados con veneración? Quizás porque su legado no está en los libros, sino en los actos que el tiempo no ha borrado. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, Judas Tadeo se esfumó de la narrativa principal, pero su presencia sigue latente, como un susurro en el viento. ¿Qué secretos guardaba este hombre que, según la tradición, predicó hasta los confines de la tierra, llevando la palabra de Cristo a lugares donde nadie más se atrevió? Su viaje nos habla de fe, de perseverancia, y de esa extraña paradoja de ser recordado por el olvido. Porque a veces, lo más poderoso no es ser el centro, sino ser el puente. Y Judas Tadeo, sin duda, fue eso, un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y la sombra. Su historia comienza donde terminan las preguntas, en ese lugar donde la historia se convierte en leyenda, y la leyenda, en verdad eterna. Judas Tadeo, el apóstol que no fue el traidor. Su nombre, a menudo eclipsado por el otro Judas, el Iscariote, lleva consigo una historia de lealtad y devoción que merece ser contada. Mientras la sombra de la traición se cierne sobre el nombre de Judas, Tadeo caminó entre las sombras de la historia, un hombre que eligió seguir a Jesús sin buscar reconocimiento. Su vida fue un acto de fe silenciosa, como el grano de mostaza que crece sin ser visto, hasta que un día se convierte en un árbol donde anidan los pájaros del cielo. No hay registros de que Tadeo haya escrito un evangelio, ni que haya fundado grandes iglesias. Su legado no está en los libros, sino en los caminos polvorientos que recorrió, predicando el mensaje de Cristo en tierras lejanas. Se dice que llevó la palabra a Mesopotamia, donde el sol abrasador y las culturas paganas ponían a prueba la fe de los primeros cristianos. Allí, entre los ríos Tigris y Eufrates, Tadeo plantó semillas que, con el tiempo, darían fruto en comunidades que aún hoy llevan su nombre. Pero la historia de Tadeo no termina en la predicación. Hay leyendas, como la de su encuentro con el rey Abgar de Edesa, un gobernante enfermo que, según la tradición, recibió una carta de Jesús prometiendo sanidad. Tadeo, como mensajero de esa promesa, se convirtió en un símbolo de esperanza para los enfermos y los marginados. Su vida fue un reflejo de lo que Jesús dijo: bienaventurados los que no ven y creen.